Efesios capítulo 2, verso 1 al 6. La temática que hoy estaremos enseñando es aprendiendo a vivir. Voy a repetir el tema, aprendiendo a vivir. Diga conmigo, debo de aprender a vivir. Y mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 6. Declara la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Lo hacíamos haciendo la voluntad de nuestra carne, de los pensamientos, y por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con nosotros, juntamente con Cristo. Por lo tanto, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Reitero el primer verso, el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Quisiera apelar a la definición de lo que es el concepto de la vida según la Biblia. Y cuando hablamos de vida, el significado bíblico para vida se refiere al propósito que tenemos los seres humanos y la razón por la que nosotros estamos aquí en esta tierra. Se entiende conforme a la Escritura que usted y yo fuimos diseñados, existimos con el propósito de dar gloria a Dios. Esta es la causa bíblica principal por la cual Dios nos diseñó a nosotros, para que diésemos gloria a Él en todas las expresiones de nuestra existencia. Así que la realidad es que este pasaje bíblico habla de un cuadro muy interesante. Pablo hace un planteamiento muy importante respecto a nuestra antigua condición de muerte y nuestra antigua condición específicamente en el contexto espiritual. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la Escritura habla de que a raíz de la intervención divina, hoy usted y yo podemos disfrutar de lo que la Biblia llama la vida de Dios. ¿Qué es esta vida de Dios y en qué consiste la vida de Dios en nosotros? Probablemente usted dirá, pero bueno, ¿cómo es esto de aprender a vivir? ¿Cómo es esto después de tantos años de existencia, de que cada uno de nosotros necesitamos aprender de nuevo a vivir? Y es que la vida misma conlleva una serie de procesos de aprendizaje. De hecho, hay un dicho que dice que usted envejece cuando deja de aprender. Usted puede tener la edad que usted tenga y mientras usted esté aprendiendo, la edad no deja de ser biológica, pero su entendimiento, crecimiento y madurez se irá renovando continuamente, porque aprender involucra crecer, aprender involucra madurar, aprender involucra llegar a un entendimiento mayor de lo que antes teníamos. Así que desde que nosotros nacemos, estamos aprendiendo. En las etapas iniciales de nuestra existencia, aprendemos cosas, aprendemos a caminar, a dar algunos pasitos, nos caemos, nos toman, nos enseñan. Luego nosotros aprendemos a hablar, luego aprendemos a escribir en algún momento determinado, a relacionarnos con el mundo que nos rodea. Y aprendemos en etapas de la vida que van llevándonos a diferentes grados de comprensión de nuestra existencia. Pero la realidad es que muy pocos de nosotros nos detenemos a pensar en nuestra conciencia de origen. De dónde usted y yo venimos, cuándo fue la primera ocasión donde usted y yo tuvimos conciencia o tuvimos una experiencia con la presencia del Señor. Si usted estudia la Biblia, en el Salmo 139, la Escritura es responsable en decir que desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, donde ahí ya hay vida, nuestro embrión fue visto por los ojos de Dios. Por eso es que el aborto es pecado.
porque ya hay vida ahí dentro. Y nuestro embrión en su etapa de gestación fue visto por los ojos de Dios. Usted y yo no tenemos memoria de ese evento, porque no teníamos todavía una formación total, pero en nuestra conciencia de origen está codificado que nuestra primera experiencia fue con la presencia del Señor. Así que en esa realidad muchas veces nos enfocamos en todos los aspectos que tienen que ver con la formación integral desde nuestras etapas iniciales de niñez. Pero no nos damos cuenta que así como nos preparamos para aprender a escribir, para aprender a caminar, para aprender a hacer muchas cosas, necesitamos aprender a vivir. Y en este caso, cuando hablamos de aprender a vivir, nos estamos enfocando en una realidad que tiene que ver con la etapa actual de nuestra existencia. ¿Cuál es el enfoque o punto que yo quiero que usted preste atención sobre todo para entender el porqué de esta enseñanza? Hay muchas personas que existen, respiran y caminan, pero no necesariamente viven. Hay otras personas que tienen una vida biológica totalmente activa y hasta saludable, pero no tienen una vida espiritual que sea una vida que podamos identificar como una vida saludable en el contexto de su comunión con Dios. Y allí hay una separación importante que tenemos que hacer para comprender esta realidad. ¿Qué es lo que dice la Biblia de la vida espiritual versus la vida biológica? Que todos nosotros, desde que nacemos, tenemos una vida biológica, pero por causa de la caída del primer Adán, la desconexión de Adán pasó a ser una herencia de muerte y de pecado en nosotros. Esa vida biológica que tenemos nos permite desplazarnos, respirar, entender que estamos viviendo, pero no necesariamente estamos viviendo, sino muchas veces existiendo, que son dos cosas muy diferentes. Pero hay una vida que la Biblia identifica como la vida espiritual. Esta no depende de la alimentación diaria física, de cómo usted se desplaza de un lugar a otro, si respira o no. Depende de nuestra comunión con el Señor y con nuestro Padre Celestial. Esa vida espiritual, la Biblia identifica que cuando no la tenemos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que nuestra antigua condición era la muerte, muertos en delitos y pecados. Pero la nueva vida en Cristo Jesús es lo que la Biblia identifica como una nueva naturaleza espiritual. Ahora hay algunas preguntas que debemos de hacernos. ¿Qué es esta nueva vida de la que la Biblia nos habla? Lo primero es que esta nueva vida es una vida increada. No hay forma de que el hombre la pueda crear, por lo tanto Dios la imparte a nosotros por gracia y amor, y por eso es una vida eterna. Lo segundo es que esta vida es una vida indestructible. La muerte misma no la puede terminar, y por eso esa vida eterna trasciende la realidad existencial de nuestro tiempo. Y cuando usted y yo no estamos en esta tierra, esa vida es la realidad que nos queda para poder disfrutar de una eternidad. Y lo tercero es que esta vida es inmutable. Por más que yo ame a mis hijos, por más que yo ame a mis amigos, no puedo quitarme esta vida espiritual y pasársela a otro. Puedo mostrarle el camino por el cual transité, la oportunidad para disfrutar de ella, pero no la puedo sacar de mí y traspasársela al otro, porque esta vida es recibida cuando nosotros aceptamos esa invitación a ser participantes de esta vida espiritual. La vida en la cual nosotros vivíamos antes de conocer a Dios se llama la vida biológica. La vida en la cual nosotros disfrutamos después que conocemos o tenemos una comunión con el Señor se llama la vida Zoé. Es una vida impartida a nuestro espíritu. Y esta vida espiritual nos otorga capacidades como hijos de Dios, que nos informa que somos una nueva creación, somos una nueva criatura, tenemos una nueva posición de hijos de Dios y herederos de Dios ante el Padre y ante la creación. Somos destinados a ejercer autoridad delegada por Dios
y podemos amar, se nos devuelve la capacidad de amar con un amor no egoísta, sino con el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Así que en medio de todo este panorama, nosotros tenemos la participación de una vida espiritual que ahora tenemos que aprender a vivirla y disfrutar de esta realidad sin perder la vida biológica cuando recibimos la espiritual. En pocas palabras, Dios nos devuelve la vida espiritual que perdimos en Adán, pero no nos quita la vida biológica que tenemos cada uno de nosotros. Y ahora la unión de las dos vidas nos hace disfrutar de una vida abundante y una vida plena en la presencia de Cristo Jesús. Por eso cuando en Génesis capítulo 3, verso 7, Adán y Eva pecaron, trajeron la muerte física y espiritual al mundo perfecto que Dios había creado. Es de ahí entonces que los ojos de ambos fueron abiertos, el entendimiento de ambos, se dieron cuenta que estaban desnudos, y desde entonces la humanidad ha experimentado una rebelión, una especie como de descubrimiento entre el bien y el mal, que hasta ese momento de la transgresión al propósito eterno de Dios, Adán no había experimentado. Allí vinieron tres sentimientos totalmente ilegales al diseño de Dios. El hombre empieza a tener miedo, el hombre empieza a tener culpa y vergüenza, se esconde de Dios porque había perdido la vida que Dios le había dado desde el inicio. Por eso entonces la Escritura plantea la necesidad de un cambio de condición. Todos nosotros, sin importar grado de preparación profesional, estatus económico o índole racial, necesitamos conocer la vida eterna en Cristo Jesús. Necesitamos una experiencia de transformación. No existe absolutamente nadie tan bueno que no necesite reconciliar su vida con el Señor o comunión con el Señor. Todos a una nos apartamos, cada cual por su camino, declara la palabra de Dios. Y allí entonces es donde Dios propicia esta reconciliación por medio del sacrificio perfecto de Cristo, para que en la cruz del Calvario tuviéramos la experiencia, y en esa experiencia nosotros pudiésemos pasar de muerte a vida por medio de su sacrificio en la cruz. Así que como muertos necesitábamos a alguien que nos diera vida, y solo Dios tenía la solución y la trajo a nosotros por medio del perdón, la redención y la reconciliación. Por eso lo que sucedió en la cruz es que usted y yo fuimos trasladados por medio de un intercambio. Quien tenía la vida y nosotros la muerte, cambió de lugar y posición y asumió la posición de nosotros, llevó nuestros pecados para que ahora nosotros pudiésemos disfrutar de su vida. Juan capítulo 1 verso 4 dice: en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres y por lo tanto esa luz ya estaba en el mundo. Antes de ser salvos, nosotros solo teníamos una vida biológica. Existíamos, respirábamos, pero no teníamos una sensibilidad y vida espiritual. Después de ser salvos, ahora disfrutamos de la vida de Dios que se llama la vida Zoé. Y esta vida tiene tres características. La primera característica, esta vida es una vida abundante. La segunda característica, esta vida es una vida plena. Y la tercera característica, la vida de Dios en nosotros es una vida eterna. Por eso cuando nacemos de nuevo, la Escritura nos llama en 2 de Corintios 5:21 una nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y se nos entrega una vida nuevecita de caja, para que usted y yo la empecemos a estrenar, a disfrutar, a conocer. Y se nos deja una especie de manual para comprender cómo se usa esta vida, para qué sirve esta vida y cuáles son los resultados de aplicarla correctamente. Y ese manual del fabricante se llama la palabra de Dios, para que aprendamos a disfrutar esta nueva vida que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestro espíritu recreado ahora pasa a ser parte de lo que es esta realidad por medio del Espíritu Santo de Dios que empieza a habitar en nosotros.
Ahora somos el templo del Espíritu. Somos el lugar donde Dios ha decidido residir por medio de su Espíritu. Pero la realidad es que cada ser humano en la tierra, no importando la región, raza, estatus social, lugar geográfico, cada ser humano en el mundo pertenece solo a una de estas dos categorías de la cual yo estoy hablando. O a la de los muertos o a la de los vivos. Por lo tanto, las únicas dos categorías para definirnos delante de Dios en estado inicial, como Dios nos presenta ante esta realidad que estoy enseñando, es que o estamos espiritualmente muertos o estamos espiritualmente vivos. No hay un punto medio. O yo estoy muerto en delitos y pecados, respiro y existo, pero no tengo la vida de Dios. O estoy vivo porque pasé de muerte a vida y ahora la vida de Dios gobierna todo mi ser. Pero la pregunta entonces a hacernos es, una vez que tenemos la vida de Dios, ¿qué hacemos con la vida de Dios? ¿Cómo la vida de Dios influencia y cómo está siendo conocida y aprendida esa vida de Dios en nosotros? Y es importante entender que así como la existencia misma se compone de procesos continuos de aprendizaje, nosotros todos necesitamos aprender a vivir. Cuando aprendemos, crecemos. Cuando aprendemos, maduramos, avanzamos en la gestión de lo que se nos ha encomendado. Lucas capítulo 2, verso 40 cita la historia de Jesús. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia delante de Dios y delante de los hombres. De la misma forma que aprendemos muchas cosas en nuestra vida, tenemos que aprender a vivir. Segunda de Corintios 5, 17 nos habla de que se nos dio una nueva vida, de la cual tenemos que aprender a usar, y lamentablemente como hijos de Dios no hemos aprendido a disfrutar de esta nueva vida que hemos recibido en Cristo, y creo que hay cantidades de aspectos de esta nueva vida que nos falta por conocer y que asumimos de vez en cuando que ya lo conocemos, y que la palabra de Dios y la comunión con nuestro Padre Celestial continuamente nos va dando a entender que necesitamos conocer el cómo vivir esta vida que hemos recibido de parte del Señor. Así que tenemos una nueva vida. Primera de Juan 5:12 dice lo siguiente: el que tiene al Hijo de Dios, ¿qué tiene? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Fíjese un detalle. No se está refiriendo Juan a la vida física o bios, sino que Juan se está refiriendo a la vida espiritual o la vida zoe. Porque está diciendo, solo quien tiene al Hijo de Dios tiene esta vida. Pero quien no tiene al Hijo de Dios no tiene este estilo de vida. Así que entonces, esta vida tiene características. Y una de ellas es que Dios tomó mi naturaleza pecaminosa y nos ha dado a nosotros con su vida una naturaleza espiritual. La segunda característica es que Dios tomó nuestro pecado y nos dio a cambio su perdón. Tercera, tomó nuestra desgracia y nos dio su gracia. Cuarto, tomó nuestras maldiciones y nos dio su bendición, que estaba definida desde antes de la fundación del mundo. Así que la vida en el Evangelio puede ser por dos realidades: por reproducción o por imitación. Y nosotros debemos de aprender que la vida en Cristo no es ni por reproducción ni por imitación, sino por impartición. No es algo que viene desde afuera hacia adentro, es que debe de manifestarse desde adentro hacia afuera. La vida que usted y yo vivimos como hijos de Dios no debe de ser la copia de un sistema religioso. No debe de ser la imitación de todo lo que vemos por allí, sino que debe de ser la impartición de lo que Dios ha depositado en nosotros por medio de su Espíritu. Así que la realidad es que como estamos evidenciando esta nueva vida, es determinante para poder comprender si en verdad hemos aprendido a vivir o todavía necesitamos reflexionar sobre el cómo debemos de aprender a vivir la vida que agrada al Señor. Y la pregunta entonces a hacernos es:
¿cómo yo puedo evidenciar la vida que me ha sido dada en Cristo? Y es que para pasar de la posición privilegiada de ser un hijo de Dios y llevarlo a la realidad práctica de nuestra vida, debemos de evidenciar esto desde adentro hacia afuera. Hay algo que Dios ha hecho dentro de nosotros que tiene que ser evidenciado en nuestra forma de vivir, en nuestro diario andar. Y es allí entonces donde hay preguntas que usted y yo debemos de formular, lo que otro no puede contestar. Y haré 3 de ellas. La primera: ¿cómo estoy administrando y expresando lo que he recibido de parte de Dios en mi vida? Entiéndase, todo lo que compone mi existencia. Segundo, ¿cómo estoy comunicándolo? ¿Es mi vida algo que otro desearía tener o que aborrecería tener y que diga, yo no quisiera tener la vida que esa persona tiene? Tercero, ¿cómo estoy sirviendo con la vida que Dios me dio? ¿Para qué la estoy usando? Mi vida solo existe para ser desgastada en la producción de dinero, en levantar recursos, en vivir de un horario a otro. Pero ¿qué estoy haciendo con la vida que Dios me dio? ¿Cuál es el fruto del servicio que estoy brindando a su reino por medio de esta vida? Y si lo estoy haciendo, la pregunta final es: ¿desde qué posición lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo desde la posición del sacrificio o lo estoy haciendo desde la posición de la gratitud? Hay cantidad de personas que sirven y no disfrutan el servicio, porque lo hacen como si fuera un favor a Dios desde la posición del sacrificio. El servicio que agrada a Dios es el que se hace desde la posición de la gratitud. Yo no sirvo a Dios porque Él necesita un favor mío. Yo sirvo a Dios porque estoy tan agradecido de todo lo que Él ha hecho en mi vida, que la vida misma no me da para manifestarle mi gratitud, y lo traduzco a través del servicio. Así que servirle a Dios es un privilegio, es una hermosa oportunidad de manifestar la gratitud de lo mucho que hemos recibido de parte de Él. Pero quiero enfocarme solamente en 5 áreas para aplicar y luego concluir esta enseñanza por el día de hoy. 5 áreas fundamentales que nos llevarán y ayudarán a evaluar si en verdad necesitamos aprender a vivir. Y la primera es que quiero hablar de aprender a vivir dependiendo del tiempo de Dios. ¿Puedo repetirlo, verdad? La primera: aprender a vivir conectados al tiempo de Dios. La realidad es que cuando Dios presenta la creación, el tiempo que nos gobernaba a nosotros no era el tiempo cronológico que hoy tenemos. La Biblia habla de un tiempo eterno de parte de Dios, que la Biblia identifica como el tiempo kairos de Dios. Este tiempo kairos se rompe en secuencia o es afectado cuando la desobediencia de Adán nos introduce en el tiempo cronológico. Efesios capítulo 5, verso 15 al 16 plantea las 2 formas en las que usted y yo podemos vivir. Y dice la Nueva Versión Internacional en Efesios 5, 15 al 16: así que tengan cuidado de su manera de vivir y no vivan como los necios, sino como los que son sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Así que el tiempo lo plantea acá en las Escrituras. Usted y yo podemos vivirlo como alguien que ha recibido esta vida de Dios con sabiduría, o lo podemos vivir como quien no tiene vida, como un necio que no lo gestiona correctamente. Y esto se hace tan importante para poder aprender a vivir, porque hoy en día hay un fenómeno que está ocurriendo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que pareciera que el ritmo acelerado de la vida que llevamos, por organizado, por disciplinado que usted sea, nos está pasando tanta factura que apenas abrimos los ojos en la mañana, nos levantamos, llega la noche y no nos damos cuenta cómo el tiempo se nos fue tan rápido. Los días y los meses van a una velocidad que cuando usted abre bien los ojos, cae en cuenta cómo va el ritmo del año y se pregunta cuándo llegamos hasta aquí, que no pudimos ni siquiera percibir la velocidad que esto llevaba.
Estamos perdiendo poco a poco aspectos relevantes de la vida porque nos hemos dejado arropar de la velocidad y del tiempo, y juntamente con esto hemos perdido cantidad de aspectos que tienen que ver con lo que es la vida abundante y la vida plena. El afán y la ansiedad nos están destruyendo. El ser humano no fue diseñado para vivir en un exceso de sudor como el que tenemos hoy en día. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, la carrera de la vida parece jugarnos una mala jugada, valga la redundancia, y llevarnos a un punto donde cantidad de personas se están colapsando hoy en día, y el problema es el estrés y la ansiedad acumulada en un mundo que parece que nunca se piensa detener. Si hay algo que parece que se está esfumando más que nunca en nuestro tiempo, se llama el tiempo. El ritmo de la vida está llevándonos tan rápido que los días nos dan la sensación de que están siendo cada vez más cortos. Y sí es cierto que siguen teniendo 24 horas, siguen teniendo cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos, pero cada vez rinden más menos. Es como si no nos alcanzara el tiempo y parece rendir cada vez menos. El exceso de distracción, la cantidad de desenfoque que tenemos en nuestro día nos está robando lo más valioso de nuestros ojos. Estamos perdiendo aspectos relevantes y casi irrepetibles, etapas irrepetibles de nuestra vida, porque la velocidad del tiempo nos tiene tan envueltos que no logramos ya detenernos a apreciar las cosas que en verdad merecen valor en nuestra existencia. Por lo tanto, hay una palabra acá acompañada de esta declaración de Efesios 5, 15 al 16, hablando de aprendiendo a vivir conectados al tiempo de Dios. Y esta palabra es la palabra diligencia. La palabra diligencia implica cuidado, esfuerzo y eficacia en algo que se está haciendo. Así que entonces la diligencia nos lleva a evaluar el cómo estamos viviendo, para que dejemos entonces de vivir como necios y tomemos la decisión de vivir como sabios, aprendiendo a vivir, aprendiendo a aprovechar el tiempo, a invertir nuestra existencia limitada en esta tierra en aquello que en verdad es relevante. Y esto nos lleva a evaluar muchas cosas: la efectividad y la precisión en la que nosotros operamos, cómo estamos viviendo continuamente en desgastes, carencia de efectividad y deficiencia de propósito, drenados por un sistema que cada vez demanda más de nuestro tiempo y cada vez nos sentimos más ahogados en el diario vivir, de manera tal que no tenemos tiempo casi para nada, incluyendo nuestra comunión con el Señor. Hoy día tenemos una generación de creyentes que quiere ver a Dios obrar en su vida y tener grandes resultados, pero no quiere orar porque alega no tener tiempo para hacerlo. Tendremos tiempo para muchas cosas, pero no para tener comunión con Dios. Hoy en día tenemos una alta generación, una alta cantidad de creyentes que no lee su Biblia porque no tiene tiempo para leerla. Hoy en día más que nunca tenemos una gran cantidad de personas cuya mentalidad totalmente engañada les dice que para qué perder tiempo congregándose si usted tiene cosas productivas que hacer en otro lado, trabajos que avanzar, asuntos que lograr. Y no nos damos cuenta que en este lugar nos reunimos continuamente para que leamos juntos el manual del fabricante y aprendamos cómo vivir esta vida que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Nuestros hijos crecen y no nos damos cuenta cuando crecen. Entramos en etapas de nuestra vida y no disfrutamos nuestros matrimonios, no disfrutamos nuestros cónyuges, porque estamos tan ocupados que el estrés, la ansiedad y el mal manejo del tiempo está saboteando los momentos más importantes de nuestra existencia. Llegamos a nuestros hogares drenados como un fuego artificial después que hace explosión o emana luces, cuando ya no da para nada, porque el día a día nos está drenando hasta la capacidad de disfrute y de deleite. Comemos y no la disfrutamos.
Así como hay gente que no está viviendo, sino solo existiendo, hay gente que no está comiendo. Comer es usted llevarse la cuchara o lo que sea a la boca, disfrutar el sabor, las especias que se le echaron y poder tener una digestión después. Cuando usted en 5 minutos tiene que vaciar ese plato y seguir corriendo, usted no comió. Nos está costando dormir. No estamos viviendo. Y la voluntad de Dios no es que quien estaba en las tinieblas, sin Dios y sin esperanza en este mundo, ahora tenga la vida plena, eterna, abundante y arrastre los desórdenes existenciales a mi nueva realidad. Eso no es la voluntad de Dios. Y el espíritu que Dios ha puesto en nosotros no solo se entristece por el pecado, sino por el desorden, porque Dios es un Dios de orden. Así que si nosotros no podemos gestionar correctamente cómo estamos viviendo, debemos de detenernos y revisarnos para aprender a vivir. Y lo interesante de todo esto es que el manual del fabricante que nos dio la nueva vida se llama la palabra de Dios. Y allí está todo lo que yo necesito conocer para vivir como un hijo de Dios sabiamente y poder disfrutar en el mejor de los contextos la vida que Dios me ha otorgado. La intención de Dios es que aprendamos a vivir. En Cristo se nos va a devolver esta vida. Y cuando hablamos de esta vida conectada al tiempo de Dios, que es el primero de 5 aplicaciones que tengo en este día, estamos hablando de qué es lo que nos gobierna. ¿Nos gobierna el tiempo cronológico o nos gobierna el tiempo kairos de Dios? El tiempo cronológico es un tiempo secuencial. El tiempo cronológico se mide por cantidades. El tiempo kairos de Dios es un tiempo cargado de propósito. Y no se mide por cantidad, sino por calidad. Por lo tanto, la calidad de tiempo la define aquello que tiene que ver con la vida de Dios en nosotros. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 aborda esta temática. Habla de cómo Dios lo hace hermoso todo en su tiempo. Habla de cómo Dios pone eternidad en lo que tiene que ver con su tiempo. Por lo tanto, el tiempo de Dios tiene 4 características. Es perfecto, es preciso, es hermoso y es eterno. Todo lo que está ligado al tiempo de Dios tiene precisión, perfección, hermosura y eternidad. Pero nosotros estamos siendo más gobernados por el tiempo cronológico que por el tiempo kairos de Dios. Pero la pregunta detrás de todo esto es, ¿cómo es la gestión de vida que nosotros estamos teniendo? Así que cuando hablamos de este primer punto, estamos hablando del ser gobernados por el tiempo de Dios más que por las demandas exigentes e inhumanas que tiene este tiempo en el que nos ha tocado vivir. Allí cambiarán nuestras motivaciones, actitudes e intenciones cuando hagamos un buen uso y un buen manejo del tiempo. ¿Y qué conclusión podemos sacar de ello? Que el tiempo no es oro, sino que es vida. Y si perdemos el tiempo, lo que estamos haciendo es desperdiciando nuestra vida. Segundo principio aplicable para aprender a vivir es vivir la vida del Espíritu. Juan capítulo 6, verso 63, Jesús dijo, es el Espíritu el que imparte la vida. Por eso, si el Espíritu es el que da vida, la vida espiritual debe de ser una prioridad en nuestra existencia. Aprender esta nueva vida, cómo opera la vida de Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por lo tanto, usted y yo no debemos de darle el permiso a que nada de lo que suceda y acontezca en nuestra vida afecte nuestra comunión con Dios. Comunión que es la que nos ayuda a discernir lo que Pablo llama las cosas del Espíritu. Y cuando hablamos de esas cosas del Espíritu, son las que no puede discernir el hombre natural, porque le parecen locura a aquellos que son naturales y se pierden. Pero a usted y a mí el discernimiento nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Así que el diseño divino de las cosas se expresa por medio del entendimiento que tengamos de ellas. Cuando hablamos de esta realidad, quiero entrar en una tercera etapa de lo que tiene que ver el aprender a vivir, viviendo de forma integral.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este tercer punto, vivir de forma integral, le llamaría de esta manera: vive, no solamente existas. Cuando vemos lo que declara Primera de Tesalonicenses 5, 23, habla de todo vuestro ser. Diga conmigo: espíritu, alma y cuerpo. Uno de los errores más grandes que tenemos en el Evangelio es que antes cuidábamos solamente lo físico y descuidábamos lo espiritual cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Después conocemos al Señor y nos volvemos unos santurrones que nada más cuidamos lo espiritual, pero descuidamos lo físico. Literalmente usted se puede dar cuenta que nosotros necesitamos seriamente considerar el volver a aprender a vivir. ¿Y qué pasa con algunos aspectos? No solamente del descuido de lo que tiene que ver con el vehículo que hará que el propósito sea manifestado por medio de nuestra vida, como es la salud integral del cuerpo. Hoy día somos creyentes y cuidamos el espíritu y descuidamos las emociones, los aspectos que tienen que ver con la salud mental. Cantidad de personas que están deseando que Cristo venga pronto, pero no porque quieren encontrarse con el Señor, sino porque saben que otras cosas son pecados y quieren salir de este mundo. Porque hay aspectos que no hemos atendido de nuestra existencia. Hemos dejado de vivir para solo existir. Y necesitamos hacer un pare y detenernos y pedirle al Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría y de gracia, que vuelva a reconfigurar algo en nuestra vida que en algún momento en el tiempo se perdió de lo que tenía que ser. Así que la realidad es que la Biblia habla de una vida integral en Cristo, espíritu, alma y cuerpo. Cuarto punto a reflexionar, y concluiré con el quinto: viviendo la vida abundante. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por lo tanto, un estilo de vida abundante es imposible si no hay ciertas continuas reconciliaciones. Así que el propósito de la salvación en parte tiene que ver con recuperarnos para el propósito y reconciliarnos a nosotros con aspectos fundamentales de nuestra vida. Por eso a usted y a mí se nos dio la palabra de la reconciliación y se nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste esta reconciliación? Y esto lo he hablado en otras enseñanzas. Hay 6 reconciliaciones que Dios quiere que continuamente nosotros revisemos para poder vivir la vida que agrada a Él. La primera reconciliación es cómo está mi comunión con Dios, en mi reconciliación con Dios. La segunda, la reconciliación conmigo mismo. Hay momentos que mi comunión con Dios está bien, pero tengo una guerra conmigo mismo. Me estoy culpando de los errores cometidos, de las decisiones que tomé o que no tomé, de algo que hice que creo que no me lo puedo perdonar. Y hay momentos que estamos reconciliados con Dios, pero no nos hemos reconciliado con nuestra propia realidad existencial. Exigimos tanto a nuestro propio ser que terminamos siendo crueles con nosotros mismos. La tercera reconciliación es la reconciliación con otros. Mi comunión con Dios no será igual si yo soy una persona tóxica, que estoy teniendo roces y problemas con todo el mundo, y en vez de aceptar mi realidad, lo que digo es: yo soy así, así nací y así moriré a mi manera. No, porque yo soy claro. Claro es el agua y no te golpea. Ser claro y ser preciso no implica que tenga que estar dejando heridos por donde quiera que pasas o ofendiendo a otros con tu mal carácter. Eso es toxicidad. Tercera reconciliación, con la creación. Cuarta reconciliación, con el cuerpo de Cristo. Que alguien te haya decepcionado, ofendido y herido fue una persona, pero no fue el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia no debe de pagar por lo que hizo un individuo. Y hay gente que está afectada, desconectada, herida y frustrada con el cuerpo de Cristo, porque no ha querido asumir que la responsabilidad de lo vivido fue por una persona
y no por el cuerpo de Cristo en general. Y la sexta reconciliación es con el propósito eterno de Dios. Me detengo en la cuarta para cerrar este punto y luego concluir. La reconciliación con la creación. Miren, mis hermanos, yo les voy a pedir una absoluta atención, porque lo que les voy a decir es tan profundo, que no tiene nada que ver con lo que tal vez usted está esperando. ¿Cuándo fue la última vez? No me responda. Que usted se sentó, si tiene patio, en el patio de su casa, si tiene un parque cerca, en un parque, a hacer algo que se llama nada, a escuchar el sonido de las aves, que si usted cree que es algo de menospreciar, la Biblia, al hablar del afán y la ansiedad, nos llama a reflexionar. Mirad las aves del cielo. Así que cuando usted esté afanado, váyase aparte y mírenlas, porque eso es lo que dice allí. Y usted se va a dar cuenta que como vive en ella, usted y yo, que somos hijos de Dios, debemos de tener un poquito más de bajarle la velocidad al asunto. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a disfrutar una comida, no por el volumen de la cantidad ni el precio del menú, sino por el contenido y la compañía que tenía al lado? ¿Cuándo fue la última vez que usted se paró un tiempo, no para producir resultados, sino para evaluar la comunión interna con Dios? Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿usted no cree que un Dios perfecto, que nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos juntamente con su Hijo Cristo, no dejó el diseño para que todo lo que usted y yo necesitamos para vivir integralmente bien lo tengamos? Y el problema es que usted y yo no sabemos cómo vamos a vivir y no lo estamos aprovechando. Yo pienso que necesitamos reflexionar sobre volver a reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos, con la creación, con otros, con el cuerpo, con el propósito de Dios, para llegar a la última realidad, que es la que le toco para dejarle decir en este día. Se llama viviendo la vida plena en Cristo. Colosenses 1:17 declara al 18, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, incluyendo nuestra vida, en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tenga la preeminencia. Así que tenerlo a Él es tenerlo todo, aunque pensemos que no tenemos nada. La conclusión es que la vida que hemos recibido es una vida indestructible, espiritual, abundante y eterna. Y aunque tiene múltiples expresiones esta vida, no debemos de desaprovechar la oportunidad de aprender a disfrutar y a vivir esta vida, sacándole mayor resultado. Para ello tenemos la palabra de Dios. Y esta vida que debemos de aprender a vivir es la vida que Dios nos ha dado, que es más corta de lo que usted y yo nos imaginamos. Para mí es una gran petición delante de Dios, que salgamos de este lugar retados a discernir cómo estamos viviendo y qué tanto necesitamos aprender a vivir la vida biológica que tenemos, pero sobre todo la vida Zoe, que es la espiritual, aquella que agrada al Señor. Que Dios añada gracia y sabiduría a nuestra existencia, para que podamos vivir con mayor calidad, mejor, y por sobre todo la vida que agrada a Dios, aquella que está ligada a su eterno propósito.